Dios, estamos contentos. Tome su asiento. Dios continúe bendiciendo sus vidas. Usted está notando los globos, los adornos en la iglesia, la torta que está allí al costado. Ayer fue el cumpleaños de la pastora Alicia, número 47. Gloria a Dios. No tiene problema de edad, ella no tiene problema de decir la edad que tiene. Sé que aparenta menos. Bueno, gracias. Así que estamos contentos porque, bueno, luego del servicio vamos a cantarle feliz cumpleaños y vamos a disfrutar un tiempo con todos los hermanos que siempre, nos acompañan, ¿sí? Eso es un poco lo que nosotros deseamos y entendemos de parte del Señor, que están en las buenas, que están en las malas, que están en momentos de alegría y de gozo, como también en los momentos de guerra, para esas conquistas gloriosas que podemos tener en el Señor. Bien, hoy quiero hablarle, ayer estuvimos junto a mi apóstol, que fue el año número 37 de allí de la institución Mi Profina, y tuvimos el grato honor de ser ministrados por el apóstol Raúl Guido Ávila. Realmente nos ha bendecido su presencia, nos ha ministrado muy fuertemente el Señor. Y la verdad que él hizo énfasis a dos principios importantísimos que tenemos que aprender a caminar como iglesia, que es la gracia y el favor de Dios. Es algo que por ahí solamente se hace énfasis cuando se refiere a la salvación, ¿no? Pero uno tiene que entender que cuando entra la gracia también hay favores. Digan conmigo, hay favores. Esa es una de las cosas que yo quiero hoy ministrarle a usted en esta noche. Ya usted sabe que si Cristo nos viene a buscar, todos partiremos a su presencia. No es que, hermanos, usted es salvo mañana, usted es salvo hoy, ¿sí? Y por consiguiente, al ser salvo por gracia, usted también lleva consigo beneficios, ¿no? A diferencia de lo que es el favor de los hombres, siempre nos quedamos endeudados con los hombres, ¿no? Porque veo que está el concepto del favor de decir, bueno, una mano se ayuda con la otra y las dos se lavan la cara, ¿no? Entonces, aquel que te hace un favor siempre te compromete a qué cosa, a que usted tiene que hacerle un favor. La diferencia con el Señor es que el Señor a usted no le pide nada, sino que el Señor entiende y nos quiere hacer entender a nosotros que la gracia y el favor de Dios siempre traerá beneficios a la iglesia del Señor, y es por su inmensa misericordia. Acompáñeme por favor a la Sagrada Escritura, libro de Efesios, capítulo 2, versículo 1. Dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Algo muy importante, un principio fundamental que usted y yo tenemos que entender. Si bien Pablo escribe esta carta a Éfeso, ¿sí?, y le enseña a los hermanos, esta era la condición en las cuales ustedes estábamos muertos en vuestros deleites y pecados. Y dice la Biblia, dice, a los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Y yo quiero que usted preste atención en esto porque va a poder comprender algunas cosas. Dice, en los cuales anduvimos en otros tiempos siguiendo la corriente de este mundo. Significa que hay algo que está corriendo por acá. Y dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. Si en el aire hay algo que se está moviendo, que la Biblia lo identifica como príncipe, y que ello manifiesta una corriente espiritual. Dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencias. El versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Dice, lo mismo que los demás. Impresionante, ¿no?
Hay una corriente espiritual que está siendo dominado por un príncipe, que en este caso, o potestades espirituales, que son fuerzas de maldades gobernadas por un príncipe llamado Satanás, el diablo, serpiente antiguo, el nombre que usted le quiera poner, que obviamente hace que todo un sistema corra y alimente obviamente las obras de la carne y haya una manifestación que quiere obviamente negar lo que es el principio de la gracia y del acercamiento a Dios. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, dice, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice, resalta, por gracia sois salvos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Díganme en un fuerte amén. Mire lo que sigue diciendo. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, no solamente que el Señor nos hizo salvo, nos perdonó y dice por gracia que fuimos salvos, sino que dice que nos sentó juntamente con Él en lugares celestiales. Dice, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren la abundancia de gracia? Dice, abundancia de riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. Y el versículo 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto dice, por fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obra para que nadie se gloríe. Hermanos, la gracia es un favor inmerecido. Usted ni yo nos merecíamos ser salvos, sin embargo, por la gracia y el amor de nuestro Padre Celestial, usted y yo somos salvos. No porque usted se lo merecía, sino porque Dios quiso que usted y yo seamos salvos, que usted y yo podamos caminar en esa salvación y en esa misericordia. Cuando hablamos de la gracia, hablamos de la salvación, inevitablemente no podemos dejar de hablar de los regalos que Dios quiere entregarnos, que son las promesas de la palabra del Señor. Cuando hablamos, hermanos, de la gracia, hablamos del favor de Dios, tenemos que entender que Dios te señala para entregarte grandes riquezas a ti, grandes riquezas a mí, pero que Dios no te va a obligar a que usted la reciba. Dios te va a decir, esto tengo para tu vida. Tócalo a tu hermano y decirle, Dios tiene cosas grandes. Ahora, usted y yo somos los que decidimos querer aceptarlo o no. Usted y yo somos los que decidimos acercarnos a decir, bueno, ahora que ya sé que esto me corresponde, vamos a ir y poseerlo y vamos a ir a tomarlo. Y ahí es cuando tenemos que aplicar la fe. Dice, ustedes son salvos por la gracia, y dice, y por la fe en Cristo Jesús. Usted tiene que entender que, hermanos, la salvación es gratuita, la salvación usted no paga precio absoluto. De la misma manera son los dones y los talentos que nosotros recibimos. Yo como pastor no tuve que pagar nada para que Dios ponga una gracia sobre mi vida, pero sí tuvo que creer que yo soy pastor. ¿Y cuál es la manera de ejercer mi pastorado? Es preparándome y funcionando. Ahí es cuando uno comienza a aplicar la fe. Vez pasada, mire, le voy a contar porque tengo algunas historias bíblicas para señalarles, para que usted pueda interpretar de cosas que a veces nosotros decimos, yo he perdido todo. Y lo que usted tiene que entender es que si Dios te lo regala, Dios no hace como el enemigo que dice, te lo voy a robar o te lo voy a quitar. No, Dios te lo regala porque el día de mañana Dios te pedirá cuenta de lo que tú tienes. Hay dones acá adentro, hay talentos, hay llamados, hay oficios que usted y yo tenemos que descubrir y que tenemos que manifestarlo. Y eso es lo que compareceremos delante del juez y justo en aquel tiempo, delante de la presencia del Señor, el cual el Señor nos preguntará qué es lo que hicimos con lo que el Señor nos ha entregado. Entonces, vez pasada yo ministrando junto con un pastor. Este pastor obviamente no tiene un compromiso dentro de lo que es su función pastoral, y menos con sus dones y talentos, pero en un momento determinado él viaja conmigo y yo comienzo a ministrarlo todo el camino durante 1, 2, 3 días.
esta persona comienza a activar sus dones, comienza a ser restaurado sus dones, su posición espiritual, su autoridad espiritual, y sucede algo. El tercer día lo invitan a predicar, y cuando predica en el tercer día, esta persona queda tremendamente sorprendido, porque me dice: hace mucho tiempo que yo no estoy predicando, hace mucho tiempo que no estoy ministrando y ni siquiera estoy comprometido con la iglesia, y me doy cuenta la manifestación de la gloria de Dios que vi cuando prediqué la palabra. Quedó totalmente atónito, sorprendido de lo que Dios había hecho para con su vida. Y me dice: ¿y ahora qué hago con todo esto? Hacer lo mismo que hiciste en todos estos días que estuviste conmigo. Seguí orando, seguí dándole valor a lo que el Señor te ha dado para poder ejercer aquello que Dios te ha conferido, porque esa gracia que Dios le había entregado, aquellos dones habían quedado ahí porque, no sé, circunstancias de la vida, falta de valor, etcétera. Pero cuando la persona le dio importancia, y cómo uno le da importancia, hermanos, a la salvación, y cómo uno le da importancia a aquello que no se merece, pero que Dios por gracia te lo ha entregado, es cuando uno lo empieza a cuidar. Dígale a su hermano: cuando cuidas lo que Dios te ha dado. Por eso es que la Biblia nos habla de la salvación. Nos habla que tenemos que cuidarla con temor y temblor. La Biblia nos habla, hermano, que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Hablar de perseverancia es hablar de gente de fe. Hay gente que dice: ¿para qué tengo que ir a la iglesia si Dios está en todos lados? Porque usted, una de las cosas que hace cuando viene a la iglesia, usted viene a adorar a su Dios junto con un cuerpo eclesial, que es el cuerpo de Jesucristo, es la novia de Cristo, la cual constituyó el Señor para que todos juntos adoremos al Rey de Gloria, y Él pueda vertir un mensaje como cabeza y nos podamos ser edificados todos. ¿Cuántos dicen amén a eso? No es porque el Señor se le ocurrió que usted tiene que venir, y porque Dios no se da cuenta que usted le tiene poco tiempo. No, Dios sabe que usted tiene poco tiempo, pero Dios quiere que usted valore ese tiempo rindiendo su vida en una completa adoración al Señor. No es el tiempo que a usted le sobra, sino que es el tiempo que usted invierte para venir a engrandecer el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Este pastor me dijo: es tremendo lo que he experimentado, es tremendo. Le digo: bueno, esto tienes que aplicarlo, y esto te tiene que llevar a un mayor crecimiento. Independientemente que lo haya o no hecho, se dio cuenta que Dios seguía vigente sobre sus vidas, de la misma manera que seguían vigentes sus dones. Pero ¿cuándo se activaron? Cuando le dio importancia. ¿Cuándo se activaron? Cuando le dio valor a aquel que se los había confiado. ¿Cuándo, hermanos queridos, se activó eso? Cuando se dio cuenta que lo que Dios le había dado era para bendecir al cuerpo de Cristo. Tenemos la historia bíblica de Sansón. Sansón, hermanos, mientras él estaba posicionado en Dios, el hombre, hermanos, venía una fuerza sobrenatural sobre su vida, y dice la Biblia, hermanos, que él vencía a 1000 filisteos con una quijada de burro. Había algo sobrenatural en este hombre. Pero cuando el hombre comenzó a descuidar la gracia, comenzó a descuidar los dones y comenzó a hacer cosas que no le correspondían, hermanos, él volcó su corazón más a una mujer que al propósito de Dios. Y eso hizo, hermanos, no que Dios, hermanos, se apartara de él, sino por el contrario, Sansón se apartó de Dios. Dice que él dijo: me levantaré como las otras veces, huiré. Y el hombre no sabía que Jehová Dios ya no estaba más con él. ¿Por qué? Porque él se había alejado de Dios, porque le había restado importancia. ¿Qué le había restado? ¿Qué le había restado? Yo le quiero hacer una pregunta: ¿cuántos quieren beneficios? Díganme en un fuerte amén. Si usted quiere beneficios, dele valor a aquel que tiene todo para darle. A veces le damos valor a cosas, hermanos, que no nos bendicen. Démosle valor a aquel que, hermano, tiene todo para darnos, que es el Señor. Esa es la manera correcta de valorar las cosas que Dios ha hecho. Por eso es que Sansón, hermanos queridos, cuando el hombre clama nuevamente a Dios, ¿qué es lo que hizo? Clamó a Dios, y cuando él valoró la fuerza sobrenatural que tenía, le dijo: Señor, devuélveme nuevamente para que yo me vengue de todo lo que han hecho estos incircuncisos o estos filisteos que me sacaron los ojos, etcétera. Este hombre, hermano, recupera la fuerza y nuevamente comienza a funcionar en aquello que le fue asignado. Hermano, el recuperar la activación de los dones, del ministerio, del llamado, de la
la gracia es cuando nos acercamos a aquel que nos ha entregado la gracia y comenzamos a tener ese magnífico valor hacia Dios que Él nos va a entregar como resultado beneficio. Digan conmigo, favor de Dios. Hermanos, yo les explicaba recién a los pastores cuando estábamos ahí, yo les digo, la gracia es la puerta que te introduce, pero el favor son los beneficios que hay ahí adentro. Durante muchos años entramos dentro de la gracia, pero no disfrutamos el favor. Y nos quedamos todos callados. ¿Saben por qué? Porque cuando tenemos que disfrutar del valor, tenemos que caminar a través de la fe. Y como somos tan matemáticos y tan naturales, lo primero que hacemos es utilizar la lógica, el razonamiento y tratar de ver si me corresponde o no me corresponde. Tocarlo a tu hermano y decirle, no te corresponde, pero se recibe por gracia. Porque si usted tiene que recibir lo que a usted le corresponde es porque usted paga precio. Y la Biblia nos enseña que la gracia, usted no paga precio, el que pagó el precio es el Señor. Entonces, cuando entramos a través de la gracia y comenzamos a caminar por la fe, tocarlo a otro hermano y decirle, no es por vista. Es decir, cuando caminas por fe, no es por vista, entras a la gracia y comienzas a disfrutar del favor de Dios. Siento la presencia de Dios. Creo que hay personas que van a recibir milagros en este día. No porque se lo merezca, sino porque Dios quiere hacer un milagro sobre usted. No es porque usted, hermano querido, se ha ganado la lotería. No, es porque Dios dice, yo quiero hacer un milagro porque me quiero glorificar en tu vida en el nombre de Jesús. Entonces, cuando nosotros entramos en la gracia, tenemos que entender que también tenemos que recibir el favor de Dios. La Biblia nos enseña en el libro de Primera de Samuel una mujer llamada Ana. Y mientras esta mujer, hermano, estaba totalmente desequilibrada en sus emociones y su visión no era la correcta, porque cada vez que iba, hermanos, a adorar a Dios y que subía a adorar a Dios juntamente con su esposo llamado Elcana, había una mujer llamada Penina que también era, dice la Biblia, su rival. Dice que por causa de Penina ella se amargaba, se entristecía, no comía y la adoración se transformaba, hermanos queridos, en un tormento. Es decir, esta mujer hasta que toma una decisión, y esta decisión que toma es acercarse a Dios, hacer pacto con Dios, y esta mujer dejó de ser mezquina. Entonces cuando esta mujer se acerca a Dios, lo que se introduce es en la gracia de Dios. Usted tiene que entender, hermano querido, yo el otro día hablaba con un profeta y le decía, te vivís quejando por las pruebas y no te estás dando cuenta que las pruebas abrirán la puerta de la gracia para que a través de tu victoria muchas personas sean bendecidas en el nombre poderoso de Jesús. Lo vuelvo a repetir para que usted lo entienda. Hermano, hay personas que se quejan y no se dan cuenta que la prueba es para que usted tenga victoria y usted le tome la mano a otras personas y lo introduzca dentro de la victoria que Dios tiene también para ellos en el nombre de Jesús. Por eso es que, hermano, tenemos que dejar de ser mezquinos. ¿Sabes por qué le digo todo esto? Porque Ana era una persona mezquina, porque se ponía a pensar en lo que ella quería y no en lo que Dios quería. Ella, hermano, hasta inclusive iba y era un de tormento a su esposo y inclusive, hermano, no solamente que era de tormento para su esposo, sino que hasta estaba desvalorizando el lugar de privilegio que tenía. Es decir, su esposo le terminó diciendo, no soy yo mejor que 10 hijos. Y la Biblia inclusive hasta decía que, hermanos, Elcana amaba más que a Penina, amaba más a Ana que a Penina. Es decir, la mujer era una persona egoísta porque ella quería para sí tener un hijo o para demostrarle a su rival que ella también podía concebir y dar a luz un hijo. Pero cuando ella cambia su corazón y ella entra a la gracia, allí cuando entra la gracia, en el capítulo 1, en el versículo 18 dice, y ella dijo, hablando y dirigiéndose a Elí, ella dijo, halle tu sierva gracia, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. ¿Saben por qué no estuvo más triste? Porque se introdujo dentro de la gracia. Tócalo a tu hermano y decirle, en la gracia está la felicidad,
de todo lo que necesita. Allí en la gracia está todo, hermano. Cuando esta mujer entró a la gracia, entendió que Dios estaba por responder aquello que ella le estaba pidiendo, porque ya no era para pedir, para competir o para ser mezquina. Esta mujer lo estaba pidiendo porque ese bebé que iba a nacer iba a ser consagrado para el Señor. ¿Me va siguiendo? Ahora, lo tremendo de todo esto es que Ana significa benéfica, compasiva, llena de gracia. Es decir, su papá y su mamá que le pusieron Ana, le estaban diciendo: Ana, tené memoria de tu nombre frente a la prueba. Tené memoria allí de tu nombre cuando venga la situación difícil. La mujer no se estaba dando cuenta que aún desde el tiempo que ella había nacido, ya la gracia había sido depositada. Pero como ella aplicaba, como nos enseñaba la Sagrada Escritura allí en Efesios 2, que hermano, cuando estamos en la corriente de este mundo, estamos alejados de Dios. Pero cuando nos acercamos a la gracia, por la fe somos salvos a través de esa gracia. ¿Me va siguiendo? Y cuando somos salvos a través de nuestro Señor Jesucristo, por esa gracia maravillosa, no solamente resucitamos. Digan conmigo: tengo una nueva vida. Digan conmigo: las cosas viejas pasaron. Digan conmigo: ellas que son hechas todas nuevas. El Señor te dice: ya no caminas en la corriente de este mundo, ya no caminas en este sistema, ya no piensas igual que este sistema. Estás sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. ¿Cuántos dicen amén a eso? Digan conmigo: eso es la gracia. Oh, siento la presencia del Señor en esta noche. Ahora, hermano, Ana entra a la gracia, Elí la bendice, ¿y qué recibe? Favor de Dios. Digan conmigo: favor de Dios. El entrar a la gracia y el recibir el favor de Dios es que el Cana se allega a ella, dice, se une a su esposa, y dice la Biblia algo tremendo, que ella quedó embarazada, quedó encinta. Y no solamente eso, sino que luego que lo consagra a Samuel como uno de los profetas más grandes que existieron en la Sagrada Escritura, sino dice que después tuvo 5 hijos más. Tremendo. Entonces significa que la mujer, desde el momento que entró en la gracia, dejó de ser estéril. Desde el momento que entró en la gracia y cambiar su corazón, desde ese momento ya entró en la gracia y comenzó a disfrutar de los beneficios. ¿Me va siguiendo? Por eso es que, hermanos, hay gente que hacemos cálculo, y yo en eso te puedo llegar a decir, soy una persona que a veces, mi hermano, soy muy matemático en algunas situaciones. Porque entiendo que es orden, porque entiendo que uno tiene que tratar de tener proyectos. Pero eso no implica que como hombre de Dios, yo también tengo que ser un hombre desafiado a través de la fe, haciendo valorar la gracia, el favor inmerecido que yo estoy teniendo, y me introduzco dentro de esa gracia y por la fe avanzo, ¿qué cosa? A los beneficios. No porque me los merezca, sino porque Dios dice: che, te los quiero entregar. No porque, hermanos, haya pagado un precio, sino porque Él pagó el precio. Pero yo tengo que creer. Digan conmigo: tengo que creer. El libro de Ruth, capítulo 2, versículo 10, aparece en escena allí este libro que está entre el libro de los jueces y primera de Samuel, y queda plasmado por la actitud que tuvo esta moabita frente a Noemí, que era descendiente de los hebreos, y que llega a donde estaba el campo de Boz, que era pariente de Noemí. Y esta mujer halla gracia a pesar de que era extranjera, dice la Biblia. Ella entonces, bajando su rostro, dice, se inclinó a tierra y dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que reconozcas siendo que yo soy extranjera? Es decir, vos, hermano, la mira a la joven, le tiene favor, le permite que vaya y recoja de las cosas que estaban cayendo allí mientras estaban en la cosecha, porque antiguamente se permitía eso. Se permitía a las viudas, a los extranjeros, recoger de lo que sobraba, es decir, de las migajas que sobraban mientras se cosechaba. Y allí Boz se acercó, la vio a esta joven siendo una mujer extranjera. Dice que se acercó, habló con ella porque sabía todo lo que esta mujer había pasado.
No solamente había perdido a su suegro, no solamente había perdido a su marido, sino que dejó a sus padres para caminar y ser una persona fiel, apegada allí a Noemí, su suegra. Dice, y respondió Booz y le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que ha dejado a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, y has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. ¿Escuchó bien? Has venido a refugiarte, eso significa gracia. Me pongo bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cuántos dicen amén a esa? Y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia nuevamente delante de tus ojos, porque me has consolado. Dice, porque me has consolado, y me dice, porque has hablado al corazón de tu siervo, de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Es tremendo esta palabra. Esta historia, ¿saben qué termina? Que esta mujer, al haber tenido esa actitud de acompañar a Noemí, ¿sí? y ponerse bajo esa gracia, por eso que dijo, tu sierva halló gracia delante de ti, hizo que vos mirara con gracia a esta joven, hizo que inclusive le decía a sus criados, hagan que se caigan un poco más de lo común mientras ustedes cosechen, y no la reprendan cuando ella vaya y levante. Es decir, ayer una de las cosas que decía el apóstol Raúl Ávila, decía, Dios no le habló a Ruth, Dios le habló a vos y a sus criados, y Ruth recibió beneficios. ¿Qué te quiero decir de parte del Señor? A veces en una casa profética estamos constantemente esperando que Dios nos profetice, que Dios nos hable, que no está mal todo eso, pero quiero decirte algo de parte del Señor. Mientras usted está esperando que Dios haga algo, Dios ya lo hizo. Usted no necesita que Dios le diga, el favor de Dios ya ha sido ejecutado en favor de su vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es decir, hermanos, si hay algo que yo he aprendido, pasa que cuando los años van pasando, uno va adquiriendo experiencia, y cada vez que va pasando los años, cada vez se hace más agradecido al Señor. Porque, hermanos, el principio de la caída es la soberbia de corazón y la altivez de espíritu. Entonces, a medida que vos vas creciendo, te vas dando cuenta, hermanos, el gran amor de Dios para con tu vida. Cada vez que vas creciendo te vas dando cuenta, hermanos, que Dios ha estado desde el principio de tu llamado hasta el tiempo del cual comenzó a despegar el crecimiento, y estás viendo la gloria de Dios y sabes que lo que viene por delante es mucho más poderoso que lo que estás viviendo. Entonces, hermano, constantemente dices, sirvo en gratitud a mi Padre, honro a mi Padre mi servicio, y quiero ser un canal de bendición. Y saben cómo uno se goza cuando ve vidas transformadas, corazones cambiados, cuando tú ves milagros en favor del pueblo del Señor, porque te das cuenta que hay un Dios presente en medio de nosotros. Digan conmigo, la gracia trae beneficios. Vamos de vuelta, digan conmigo, la gracia trae beneficios. La historia de Ruth, ¿saben qué termina? Es que ella entró en la gracia del Dios omnipotente, y siendo una moabita, una extranjera, una persona, hermano, que no tenía valor, se terminó casando con el dueño del campo. Mientras el dueño del campo pagó el precio para tener el campo, la moabita entró en la gracia y recibió el campo. No sé si me entienden. Yo conozco gente, hermanos, esposas que no han transpirado para comprar la casa, la transpiró el hombre, y por gracia recibieron la casa. No sé si me entiende lo que le digo. Es así. Y llegaron, dijeron, acá está mi esposo, y el esposo dijo, acá está mi casa. El novio, ¿no? Y la persona dijo, la recibo por gracia. Pero si el esposo no le permite utilizar nada, solamente es gracia. Pero como entra a la casa, abre la heladera, le come todo lo que tiene, dice, ahí estoy recibiendo el beneficio. No sé si me entiende. Es como cuando un papá le regala el auto al hijo, y no solamente que le regala el auto,
Dice, lo recibo por gracia. Bueno, ahora no solamente te regalo el auto, sino que también te lleno el tanque de nafta y también te pago el seguro y te pago los patentes. Es decir, recibió la gracia y también el beneficio. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces Dios quiere que usted y yo, hermanos, caminemos en la gracia. Tócalo a tu hermano y decirle, y no te olvides del beneficio. Porque ahí es cuando usted y yo comenzamos a caminar por la fe. Tocarlo a tu hermano y decirle, comenzás a caminar creyendo que Dios tiene más para tu vida. Decirle, comenzás a creer que Dios tiene. Yo sé que, hermano, hay regalos del cielo para mi vida que ya en cualquier momento van a caer y que yo los voy a recibir. Y no porque me los merezca, sino porque entiendo, hermano, que es por gracia en el nombre bendito de Jesús. Pero a mí me encanta abrir la heladera y recibir y comer de todo lo que hay ahí dentro de la heladera. ¿Por qué? Porque sé que hay alguien que la llenó para mí. Entonces, hermanos queridos, les vuelvo a decir lo que la Biblia nos enseña. Y con esto quiero redondear el mensaje. Allí en Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ni tampoco es de tu fe, es de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Es decir, hermanos, vio que la Biblia nos enseña que antes de que papá y mamá determinaron que usted y yo seamos el accidente de la casualidad, la Sagrada Escritura sabe que nos enseña que no fuimos engendrados por voluntad de hombre, ni voluntad de mujer, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre, sino por voluntad del Señor. Entonces, en el momento que Dios te dice, fuiste engendrado por mi voluntad, es en el momento que el Señor también te está diciendo, yo te escogí para que seas salvo. Y hay gente que me dice, apóstol, yo tenía que haber llegado antes al Evangelio. No importa si llegó cuando estuvo adolescente, si nació en el Evangelio. Lo que importa es que usted está en la casa del Señor hoy. Y usted entendió, hermanos, que el Señor lo escogió para que usted sea hijo de Dios. Entonces, cuando Dios te escoge para que usted sea hijo de Dios, es por causa del don divino que está acá adentro. Es el don de esa gracia que te hace experimentar. Ahora, si Dios te está diciendo que hay un don divino que te habilita a entrar a la gracia, regalo inmerecido del Señor, dice la Sagrada Escritura, no por obra para que nadie se gloríe. Es decir, hermanos queridos, hay personas que dicen, no, yo soy salvo porque me porto bien. No, usted es salvo porque Cristo ha pagado el precio por su vida. Porque la Sagrada Escritura nos enseña que cuando infringimos un mandamiento de la ley nos espera la condenación. Entonces, cuando entendemos que es por gracia, entendemos que es por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y cuando entendemos que es por la fe en nuestro Señor Jesucristo, Él es el que nos redime de la maldición y de la condenación que el hombre se introduce por causa de no creer en el Señor Jesucristo. La Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Por eso que en diciembre va a haber bautismo. Los que no están bautizados, si quiere lo vamos a bautizar. Y hay algunos que me dicen, yo me quiero rebautizar. No, si usted se bautizó una sola vez en la iglesia evangélica, no le estoy diciendo. Si usted se bautizó, usted no se puede rebautizar. Usted tiene que creer que aunque en ese momento usted no tenía conciencia, hoy ya sabe que se metió y hoy tiene conciencia y usted es salvo por la obediencia en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Porque si se trata de eso y tenemos muchos años en el Evangelio, ¿saben cuántos se van a querer bautizar todos los años, no? Sí, así no, porque yo quiero morir a todo lo que hice en el 2022 y quiero empezar el 2023 santito y purificado. Y cuando yo me meta en la pileta, tiren toda esa agua, por favor, porque quedaron unos cuantos tiburones ahí adentro. Y uno que otro, y unos cuantos cocodrilos. Bueno, no importa eso. Tocalo a tu hermano y decirle, camina en gracia y disfruta los beneficios. ¿Cuántos dicen amén? Disfrutemos del favor de Dios. Póngase de pie, por favor. Ay, la verdad que el Señor me ha ministrado tanto con esta palabra. Me ha bendecido tanto el Señor.
porque en más de una oportunidad, hoy me pasa lo mismo, me siento un niño amado por el Señor, me siento un hijo amado por Dios, que hay cosas que no me las merezco, sin embargo el Señor me las ha entregado. Hay cosas que, la verdad, cuando uno camina en la vida y te vas dando cuenta cómo el Señor te abre puertas, te bendice, te lleva a un crecimiento y disfrutas tantas cosas lindas. Tú dices, no solamente estoy en la gracia, sino que estoy disfrutando los beneficios. Y hay otras personas que entraron a la gracia y disfrutan los beneficios de otros. Y uno dice, y usted me dice, ¿por qué dice eso? Porque hay ingratitud en el corazón. Eso es lo que pasa, hay ingratitud. Al haber ingratitud en el corazón, no es que tenga que agradecerle al hombre, tiene que agradecerle a Dios. Y por agradecer a Dios, ¿qué es lo que hace? Tiene paz con los hombres. Por agradecer a Dios, hermanos, también agradece a los hombres. Yo cada vez que me llama un pastor que me conoce de muchos años atrás, yo siempre le digo, gracias por la invitación, me siento honrado de poder participar con ustedes. Y ellos me dicen, nosotros nos sentimos honrados que Dios va a utilizarte para traer una palabra. Y yo siempre digo, si ustedes no estarían ahí, yo tampoco iría. Porque un pastor sin pueblo, un profeta sin que te oiga alguien una palabra, no sirve absolutamente de nada. Entonces uno por gracia recibe el favor de Dios y por gracia se introduce a que sabe que hay algo de parte del Señor para ese pueblo que está necesitando un mensaje y acontecen, hermanos, tremendos milagros, prodigios, señales y maravillas. Y siempre le enseño a los hijos de esta casa, a los profetas, a los evangelistas, sean agradecidos. A los pastores, sean agradecidos. Cuando los invitan a predicar, sean agradecidos. Cuando los invitan a predicar, yo les pregunto, ¿cómo les fue? Y me dicen, ¿por qué me preguntas? Porque quiero ver la conducta que tuviste frente al gran privilegio que Dios te ha entregado. No porque quiero controlar tu vida, sino porque quiero que tengas valor sobre lo que el Señor te ha entregado por gracia. Siento la presencia de Dios, porque donde se pierde el valor de la gracia opera el mecanismo del hombre, y el mecanismo del hombre siempre busca su beneficio personal, la corriente de este mundo que es dominado por el príncipe de este mundo. Pero cuando usted entra a la gracia, valora lo que Cristo ha pagado y ya usted no camina como la corriente de este mundo, usted está sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Ya no tiene un pensamiento igual a la corriente de este mundo, tiene un pensamiento igual que el pensamiento de Cristo. Padre, te damos gracias porque en esta noche, Señor, hemos recibido tu palabra, hemos sido ministrados, Señor, poderosamente. Señor, te pedimos que esta palabra sea revelado en nuestro espíritu, sea revelado en nuestro profundo de nuestro corazón. Señor, por gracia somos salvos, pero sé que tú quieres hacer más milagros. Señor, sé que tú quieres hacer prodigios, señales, maravillas. Hermano, nunca se juzgue si usted se merece o no un milagro. Si usted se merece sanidad o no. No. Hermano, párese y reclámela, por favor. Yo siento la presencia de Dios. Mientras otros te condenan, el Señor te dice, mi gracia y mi misericordia se extiende para contigo y comienzas un nuevo tiempo, porque soy un Dios de oportunidad. Comienzas a tener una nueva vida, porque soy un Dios de oportunidad. Siento la gloria. ¡Ey! No dejes que el pasado te acuse. No dejes que los hombres te acusen. Aleluya. Lo dice todo por mí, mi Jesús. Sí, Señor. Tu amor es alto, es profundo.
sobrenatural tu amor, porque tu amor es Recibe tu algo, milagro. es Recibe tu milagro en este día. En el nombre de Jesús. Recibe la sanidad. Recibe la libertad. El cáncer se seca en el nombre de Jesús. Los tumores se achican hasta desaparecer en el nombre poderoso de Jesús. Declaro que la esterilidad se va en el nombre de Jesús. El favor de Dios viene para que fructifique, para que te multiplique. Siento la gloria del Padre. El poder de Dios está aquí. La presencia del Padre trae milagros, prodigios, señales, maravillas. El pasado que te atormenta se va de tu mente en el nombre de Jesús. Es profundo y es ancho, sobrenatural. Sí, Jesús. Porque tu amor es alto, es profundo y es ancho, es sobrenatural. Tu amor es alto. Sí, Jesús. Es profundo. Hay presencia del Espíritu Santo. Y es ancho, es sobrenatural, 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 sobrenatural. Oh, sobrenatural. Sí, Jesús. ¿Sabes cómo vences el pasado? ¿Sabes cómo vences la iniquidad de tus padres? Cuando tú te paras y todos los días confiesas: yo soy distinto, yo soy diferente, yo no cargo la maldición que ellos llevan. Y te desafías a hacer cosas que otros no se animaron a hacer. Te desafías para decir: yo no voy a caminar en el pasado de mi esclavitud. Yo no voy a caminar en la corriente de este sistema. Mi vida está juntamente con Cristo en lugares celestiales. Hay algo que está sucediendo en este día. Hay un poder sobrenatural que se está manifestando. Entraste a la gracia. Entraste a la gracia. Entraste a la gracia. Entra, hay poder del cielo. Entraste a la gracia. Hay algo para tu vida. Hay algo para vos ahí en ese lugar. Ese es el favor de Dios. Ese es el favor de Dios. Una nueva vida. Una nueva vida. Donde rebreva va a ser. Tu amor, aleluya. Tu amor es alto, es profundo y es ancho. Sí. Tu amor es alto. Aleluya. Y es ancho. Tu amor es alto. Yo siento el poder de Dios. Es profundo. Siento la presencia del Padre. Es ancho, es sobrenatural. Tu amor, sí, tu amor es alto, es profundo y es ancho, es sobrenatural, sobrenatural, aleluya. sobrenatural.
Rompe con la estructura y los pensamientos que te fueron sembrados, o la impartición espiritual que recibiste. ¿Sabes cuántos papás? El Señor me habla. ¿Y sabes cuántos papás dijeron, no, yo voy a tener un solo hijo? Y nunca más tuvieron hijos. Y ese hijo único termina atado en esa situación, porque fue tan fuerte la decisión de su padre y de su madre que dijeron solamente uno. Y tienen un solo hijo nomás luego en la segunda generación. Y cuando intentan tener el segundo les cuesta. Y el Señor me dice, porque se tiene que romper la maldición de la decisión que tomó papá, de la maldición que tomó mamá, decir solamente un solo primandere. En Cristo, en la gracia, se rompen toda palabra que fueron soltadas. Y te espera la abundancia, te espera la bendición, te espera la libertad del Señor. Oh, Praman, recibe esta palabra. Dios cambia tu destino. Dios cambia la palabra que te fue soltada. Dios cambia la palabra que soltaron tus familiares, donde todo era escasez, donde todo era limitación, donde decían no se puede, donde decían no se va a lograr, donde decían no lo vas a alcanzar. El Señor te dice, entra a la gracia, porque en la gracia vas a recibir los beneficios del Padre, en el nombre, oh, poderoso de nuestro Señor Jesús. ¡Hay poder del cielo! Se rompe toda maldición en el nombre de Jesús. Aleluya. Recibe la palabra. Tu amor es aleluya. Hay presencia del Espíritu Santo. Hay presencia del Espíritu Santo. La gracia te abraza. El favor de Dios comienza a manifestarse con milagros, prodigios, señales, maravillas, activación, favor de Dios sobre tu hogar, sobre tu familia, regalos del cielo, bendición de lo alto. Aleluya. Sí, mi Padre. Es sobrenatural. Oh, gracias, Jesús. Es sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Siento tanto la presencia del Señor. Gracias y favor de Dios. Gracias y favor de Dios. Tremendo. Hermanos, tenemos que empezar a experimentar más esto como hijos de Dios. Es más, hay gente que quedó atada en la infelicidad porque dependían de una persona que le transmitiera la felicidad. Y no se dieron cuenta que la felicidad está encerrada en la gracia y en el favor de Dios, y que lo que viene por delante es más grande de lo que has vivido en ese tiempo. Iglesia, es tremendo lo que Dios va a seguir haciendo en favor de nosotros. Dios bendiga a todos los hermanos que han estado conectados en el nombre poderoso de Jesús. El día martes nuevamente estaremos conectados otra vez de las 19 horas, y el día lunes 22 y 30 horas vamos a estar conectados con Noche de Oración. ¿Cuántos dicen amén?